En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy bienvenidos todos. Nos toca un día martes bien acontecido con hartas sesiones. Tenemos una sesión especial a las 7:30, lo que significa, para que estén informados los diputados de la comisión, que por reglamento debemos terminar a las 7:20, sí o sí. ¿Ya? Y como ha sido la tónica de esta comisión, ser bien estrictos con los horarios. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo, darle la bienvenida a los ministros Rao y Quirós. Ya van a tener la oportunidad de hablar. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El acta de la sesión número 4 se da por aprobada y queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que reajuste el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar. Oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley individualizado en el numeral anterior. Oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica el acuerdo de los comités parlamentarios en orden a remitir a esta comisión, una vez despachado por la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, boletín número 18.216-05, para el conocimiento de determinados artículos. Oficio también del Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados, mediante el cual remite a segundo informe el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la jornada laboral de los trabajadores del cine y el audiovisual. Oficio del Director Nacional del Trabajo, mediante el cual remite glosa correspondiente al primer trimestre del año 2026. Carta del Jefe de Gabinete del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual informa la realización de la 114 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra y comunica la posibilidad de integrar la delegación nacional, señalando que la corporación deberá financiar la eventual participación parlamentaria. Un oficio de la Subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio de la Comisión, adjuntando informe de la Dirección de Educación Pública relativo a incumplimientos en pagos a docentes de la Comuna de Copiapó. Una copia de oficio de la directora del Instituto de Salud Pública, mediante el cual remite información sobre glosas presupuestarias correspondientes a la ley de presupuesto del presente año. Misma situación con un oficio del subsecretario del Trabajo. Oficio del Ministro del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual remite informe relativo a la glosa sobre COVID persistente correspondiente al primer trimestre del 2026. Documento de la Biblioteca del Congreso Nacional, que contiene el boletín técnico del mercado laboral en Chile correspondiente a mayo del presente año. Carta de asociaciones gremiales de organismos técnicos de capacitación, OTEC, mediante la cual solicitan audiencia para exponer sobre el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y sus efectos en el sistema de capacitación. Una carta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, a través de la cual solicitan audiencia con la Comisión para exponer sobre la situación de las y los funcionarios públicos. Comunicación del Comité Republicano, mediante la cual informan que el diputado señor Ignacio Urcuyú reemplazará al diputado señor Fernando Ugarte en la presente sesión. Y por último, señor presidente, una carta de la señora Karen González, dirigente sindical del sector comercio, mediante la cual formula observaciones al denominado crédito tributario al empleo, contenido en el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, señalando sus eventuales efectos en materia de precarización laboral, seguridad social y focalización del beneficio, y solicitando que dichos antecedentes sean considerados en la discusión legislativa de esta instancia parlamentaria. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra por la cuenta. Diputada Gael Llomans. Gracias, presidente. Tanto la última carta que se mandó como también entiendo que enviaron representantes de OTEC dice en relación con el proyecto de reconstrucción nacional, presidente, y a propósito de eso, primero quería consultarle cuál va a ser el calendario que usted va a estimar para poder tramitar ese proyecto de ley y también
quisiera solicitar que esta comisión acordase poder recibir en audiencia a ambas organizaciones. Me parece importante poder fijar al menos un piso, entendiendo que en esta comisión vamos a estar especializadas para poder revisar estos aspectos y además en el caso, ¿cierto?, de la última carta tiene que ver con una presentación de la CUT. Y por lo mismo yo creo que es necesario también tenerlo en consideración, sobre todo por los efectos que pueda tener el proyecto de ley en el mundo de los trabajadores. Pero por otra parte, yo entiendo además que la última carta, a mí al menos se me hizo llegar y me gustaría que todos los parlamentarios la pudieran tener cierto presente, se hace relación con el efecto que podría tener el crédito tributario en las remuneraciones y en la forma de cálculo que tiene, que también no solo considera remuneraciones, sino que en la base está asignaciones que no tienen que ver con ello, es decir, movilización, colaciones y otros, y yo creo que es importante, presidente, tener eso en consideración, porque al momento en que se tomó la definición, yo fui parte de eso, dentro de la reunión de comité, de qué artículos iban a pasar a cada una de las comisiones, esta parte, que es el artículo 9, no lo tuvimos en consideración para que pasara a esta comisión. Pero ese era el día, ¿cierto?, en que ingresó el proyecto de ley. Entonces no lo logramos ver con detención. Y yo al menos no tenía en consideración y no lo pusimos en discusión en la reunión de comité este problema que se genera con la definición de remuneraciones y los otros derechos laborales que están considerados, presidente, y que a mí me parece que son de ámbito de conocimiento de esta comisión. Si bien eso ya al menos me parece que sería importante poder revisarlo, es un artículo, podría perfectamente la comisión también poder conocerlo, entonces yo quisiera solicitar también que se tuviera eso en consideración en esta comisión, tomar el acuerdo, solicitar que se pueda revisar el artículo 9 también en esta comisión y las audiencias que le comenté, presidente. Muchas gracias, diputada Llomas. Para dar respuesta respecto de algunas de las consideraciones que usted tiene. Bueno, lo primero es que bueno, o sea, lo he dicho en la comisión y en otros espacios, la oportunidad de que todos quienes tengan algo que decir respecto al proyecto de reconstrucción y también lo que va a pasar en la tramitación del proyecto de salario mínimo, que tengan algo que decir y que sean actores relevantes, por supuesto, van a tener la oportunidad, así que téngalo por seguro que tanto la NEF, que pidió una solicitud de audiencia, como los organismos técnicos de capacitación, la asociación gremial y la CUT tendrán la oportunidad debida. Lo deberemos acordar, por supuesto, en su momento cuando nos llegue el proyecto. Respecto de la solicitud de incorporar un nuevo artículo a lo que analiza esta comisión, lamentablemente, por razones reglamentarias, no tenemos posibilidad de hacerlo, porque eso es un acuerdo de los comités, que como acuerdo de los comités solo pueden deshacer los comités por unanimidad de los comités. Entonces no tenemos nosotros posibilidad de hacerlo. Ahora, evidentemente, y por una cuestión de deferencia a nuestros expositores, en la medida que su exposición, y esto lo hago como una prevención en general a todos, en la medida que la exposición no verse solo sobre puntos que no son materia de esta comisión, sino que puede hacer una prevención en una o dos láminas, no sé, ahí va a depender del tiempo y de la prudencia de cada uno, de temas que no son los que tenemos mandato reglamentario para determinar. Por supuesto que los vamos a escuchar y no van a ser interrumpidos. Pero el artículo que usted menciona, lamentablemente no tenemos posibilidad de que sea votado en esta comisión. Ahora, creo que eso sí, por supuesto, puede ser importante que lo dialoguemos acá en la comisión y que va a tener efectos quizás en la votación en la sala. Así que el espacio para conversar va a estar, pero lamentablemente estamos amarrados por el reglamento, diputada Llomas. Muy brevemente, diputada, por favor. Sí, presidente, mi solicitud es que la comisión pueda solicitar que se conozca también aquí el artículo 9. Dado que vamos a revisar los otros artículos, tampoco nos va a requerir tanto tiempo más. Sí, la aclaración que le hago es que ese es un acuerdo que no podemos tomar nosotros, porque escapa de nuestra... Claro, es que escapa de nuestras facultades hoy día. Ahora, lo que puedo hacer es consultar... Sí, lo que puedo hacer es consultarlo con la Secretaría si es que es posible tomar ese acuerdo. No sé qué opina don Pedro. Cualquier diputado puede hacer una solicitud a la comisión sobre la cual pueda recaer un acuerdo. En este caso, la diputada está pidiendo que la comisión acuerde solicitarle a los comités que incorporen el artículo 90 a la discusión, el artículo 9 a la discusión del proyecto de reconstrucción que le compete a esta comisión. Esa petición, si no hay unanimidad, debe ser votada.
Tiene la palabra por el punto, diputado Sí, Chuer. sobre el punto. Muy Tiene bien. la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, saludo a todos los presentes. Me gustaría, si el señor secretario puede explicitar qué efecto tiene ese acuerdo eventual, porque entiendo por lo que dice el señor presidente que es una decisión que es resorte solo del Consejo, pero del Comité, perdón, pero no de nosotros. Entonces, ¿qué efecto tiene un acuerdo en ese sentido? Para Gracias. nosotros no tiene ningún efecto, salvo que los comités lo consideraran y aprobaran esa solicitud que la comisión le está haciendo. Pero no tiene efecto ninguno hasta que los comités no lo aprueben. Bueno, entonces, considerando lo que explica el señor secretario, primero consulto si es que hay unanimidad para tomar este acuerdo de solicitar. ¿No? No hay unanimidad. Entonces, señor secretario, póngalo en votación, por favor. Los señores diputados que apoyan la propuesta de la señora Yomans, sírvanse a levantar la mano. Los señores diputados que rechacen la propuesta de la señora Yomans, sírvanse a levantar la mano. Los diputados que rechacen, por favor, sírvanse a levantar la mano. Señora Hugo. A rechazar la petición de la señora. Está bien. Rechazar la petición, presidente. Se rechaza la solicitud. Pero si esta es una solicitud de la comisión, no importa que hayan rechazado, van a rechazar igual. ¿Palabras sobre la cuenta? No habiendo más palabras sobre la cuenta, vamos a pasar entonces a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar, boletín número 18.230-13, con urgencia calificada de suma. Para estos efectos, se ha dispuesto a invitar al señor Jorge Quiroz Castro, ministro de Hacienda, y al señor Tomás Raúl Binder, ministro de Trabajo y Previsión Social. Ambos quienes están presentes, le damos la más cordial de la bienvenida. Ministro Raúl, ministro Quiroz. Solo una prevención para todos los presentes, lo había aclarado previamente, pero llegaron algunos parlamentarios un poquito después. Esta sesión, si bien está citada hasta las 7:30, como a las 7:30 de la tarde tenemos una sesión especial, por reglamento debemos terminar a las 7:20, 10 minutos antes, lo que significa que vamos a dejar los últimos 15 minutos, o sea, entre las 7:05 y las 7:20 para los puntos varios, si es que lo hubiera, y para definir las próximas sesiones y los invitados que ahí yo les voy a hacer una propuesta, considerando que tenemos plazos acotados según la urgencia establecida. Así que tiene la palabra señor Quiroz. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludo a todos los parlamentarios acá presentes y miembros de esta comisión. De común acuerdo con el ministro del Trabajo, voy a presentar una serie de antecedentes acá, que fueron los que fundaron nuestra decisión de, en nombre del presidente de la República y junto con el presidente de la República, enviar este proyecto de ley. Estamos hablando del reajuste del ingreso mínimo mensual y me voy a referir a eso básicamente, primero hablando de algunos antecedentes del mercado laboral que estimamos muy relevantes que se conozcan y se tengan en cuenta, y son los que se tuvieron a la vista cuando se tomó esta decisión después de un trabajo previo con la CUT a efecto de llegar a un acuerdo que no pudimos llegar. Después, destacar un poco qué rol juega el ingreso mínimo mensual en el contexto de este mercado laboral que vamos a estar examinando, y finalmente concluir por qué se está proponiendo el proyecto de ley que se está proponiendo. Tuvimos una serie de reuniones con la CUT, con sus dirigentes. Fueron reuniones muy cordiales, se intercambiaron mucha información. Aquí no hay un cuestionamiento, y lo dije en esa reunión y lo dijo también el ministro del Trabajo, no hay un cuestionamiento a que el nivel del salario mínimo es muy bajo. No vamos a defender que ese sea un nivel satisfactorio. Como chilenos aspiramos a que sea mucho mayor, y la discrepancia siempre está
en cómo se logra. ¿Ah? Y en la forma como se logra es que nuestro enfoque es que esto se logra con crecimiento, con empleo y que dictar una ley que haga subir mucho más el salario mínimo de lo que se está proponiendo ahora puede ser contraproducente, de hecho, generar efecto inverso. Pero no hay un tema aquí, ni lo hubo con la CUT, respecto de la necesidad de tener salario más alto. Y eso quiero dejarlo muy claro desde el comienzo. Bueno, ¿qué antecedentes son relevantes para entender el mercado laboral de hoy? El primero es que llevamos más de 3 años con una tasa de desempleo sobre el 8%. Ese es el primer dato que hay que tener en cuenta. Llevamos ya en los últimos 39 meses, tenemos un promedio de 8,9, 8,6%. Y si tenemos ahí una cifra, esa cifra parte desde el 2010 hasta el 2026, cubre 16 años, 17 años. Ustedes ven que todo el periodo previo tenía un periodo de alza, primero porque veníamos de la crisis subprime, pero estuvimos todo ese periodo hasta que empieza la pandemia con cifras en torno al 6,8%. Después viene una alza muy fuerte de la pandemia, se recupera, pero ahora volvemos desde aproximadamente el 22, 23 en adelante a unas tasas extremadamente altas y persistentes. Esa es la realidad hoy día del desempleo en Chile. Y esto sin contar que hay también empleos, pero que son totalmente informales. 2,5 millones de personas hoy día funcionan en la informalidad, es una tasa extremadamente alta, 26,5%. Y este es un tema que preocupa particularmente porque cuando se introducen más y más regulaciones en un mercado, se genera automáticamente informalidad en otro, ¿no? Es una regla muy antigua de la economía y por lo tanto aquí hay que tomar en cuenta no solo el desempleo, sino también el nivel de informalidad. Quiero también aquí citar las últimas encuestas sobre empleo que revelaron una destrucción de empleos formales de 33.000 empleos formales. Y esa destrucción de empleos formales no se veía desde la pandemia. Se crearon empleos informales y se destruyeron empleos formales. Y eso está ocurriendo hoy día con un precio del cobre de $6 la libra. O sea, eso no es normal. Eso no es normal. No es normal este nivel de desempleo, no es normal este nivel de informalidad en estas condiciones económicas. Por lo tanto, este es un número que debería preocuparnos y es un número todavía no... Es un número que debe preocuparnos y es un número que tenemos que tener en cuenta en esta discusión. Siguiente, por favor. Uno podría decir, bueno, hay desempleo en todas partes. Bueno, hay desempleo en todas partes, pero Chile está dentro de los 5 países con mayor desempleo de la OCDE. Esa es nuestra realidad. Y con la tasa de 8,9 nos mantenemos significativamente por sobre el promedio OCDE, que es de un 5%. Y ahí tenemos el listado de países, tenemos marcado el promedio OCDE y tenemos dónde está Chile. O sea, Chile está compitiendo ahí dentro de los 5 países con mayor desempleo de ese grupo de países. Y si miramos la región de América Latina y el Caribe, gráfico derecho, de 2014 a 2025, la línea roja es Chile, la azul es Latinoamérica y el Caribe. Hasta el 2019 la tasa de desempleo de América Latina y el Caribe iba por arriba de Chile. Se produce una alza producto de la pandemia en ambas regiones, pero después viene una baja, si me permite, por favor, muchas gracias. Después viene una baja muy fuerte del desempleo en la región, que llega al 6% en promedio, pero Chile se mantiene en el 8,9 días y subiendo. Esa es nuestra realidad de empleo en Chile. Y de cara a este telón de fondo es donde se tienen que analizar las medidas y las propuestas. Siguiente, por favor. Bueno, veamos el tema del ingreso mínimo mensual entonces. ¿Cuánto subió el ingreso mínimo mensual en Chile? Este que se fija por ley.
Bueno, uno puede, para no tomar ni depender de un año particular, uno puede tomar promedios móviles, o sea, saca un promedio de los últimos 4 años, después se reduce los otros 4 años, etcétera. Bueno, tenemos la mayor variación del salario mínimo real en el último cuarto de siglo. Eso es lo que nos indica hoy día el promedio móvil. El promedio móvil del año 26, que mide los 26, los 4 años anteriores, es un 22%, y desde que tenemos registro, acá sacamos todos los datos de la Biblioteca del Congreso, todas las alzas de salario mínimo, las corregimos por IPC, encontramos la mayor alza que nunca se haya observado. Entonces, aquí hay que tener mucha cautela en este tipo de temas, porque efectivamente estas alzas, después lo vamos a ver, pueden ser atractivas para el que logra tener trabajo formal, pero la verdad es que van dejando un saldo de informalidad en la gente que queda afuera. Esos son salarios reales, o sea, están reajustados por IPC. Esa es el alza que se ha experimentado. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué consecuencias tienen estas alzas? Podríamos citar, podemos hablar de economía acá cada uno, pero voy a citar 2 informes. Uno, el del Banco Interamericano de febrero del año 2026, desde luego un lenguaje siempre propio de los organismos internacionales, muy cuidadoso, pero si uno lo lee bien, dice básicamente que hay indicios sugestivos de impactos negativos sobre el empleo formal, particularmente las comunas más expuestas a los incrementos del salario mínimo y dentro de estas, entre los trabajadores formales de menos recursos. Ese es un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo de febrero de este año. Es lo que nos está diciendo que es la posible consecuencia de estas alzas que ya hemos visto, que en promedio móviles son la mayor del último cuarto de siglo. Es lo textual, sí. Claro, las comillas y el subrayado, pero no, el itálico. Es textual, ¿sí? Y lo otro es una observación que sale, no es una conclusión, sino que es una observación que sale del propio estudio, que es una reducción en la creación de empleo formal de entre 4 y 5% en las comunas con mayor proporción de trabajadores cercanos al salario mínimo. O sea, lo que se hizo ahí fue buscar distintas comunas para ver el impacto y ver cuáles tenían más influencia del salario mínimo y se encontró ese resultado. En el informe de política monetaria, septiembre 25 del Banco Central, no hace una relación de causalidad, pero pone las dos cosas en la misma frase. Dice, los resultados indican que en promedio, entre marzo de 2023 y abril de 2025, periodo en que el salario mínimo aumentó un 17,5% en términos reales, el empleo de las empresas con mayor proporción de trabajadores afectos al salario mínimo se redujo en 5,6% en comparación con aquellas menos expuestas. Cito estos dos trabajos porque en general la conclusión en general tiende a ser que sobre todo cuando el salario mínimo se acerca mucho a la mediana de los salarios del mercado, lo más probable es que un alza de salario mínimo tenga un efecto de empleo. No siempre lo tiene, no siempre lo tiene, pero cuando estamos muy cerca de la mediana sí tenemos un efecto y vamos a ver después que ese es un poco nuestro caso. Siguiente, por favor. Acá tenemos la mediana, la comparación entre la mediana del salario de economía y el salario mínimo, ¿sí? Ustedes a lo mejor han visto, hay estudios econométricos en Estados Unidos que muestran que no hay efecto de aumentar el salario mínimo en el desempleo, pero el salario mínimo en Estados Unidos como proporción de la mediana es 25%. Es un número muy bajo. Pero en Chile, el salario mínimo como proporción de la mediana es un 75%. Es un número extremadamente alto. Está en los dos grupos, está en el tercer país más alto de toda la OCDE. Por lo tanto, acá, hablar de subir salario mínimo, lamentablemente, es hablar de acercarse enormemente a la mediana del mercado. Es una realidad distinta y eso nos hace prevenir, a veces citar estudios directamente de otros países como Estados Unidos,
o como Alemania, por ejemplo, donde estamos, son países que están todavía mucho más lejos de la mediana que lo que es Chile. Ahora, en Chile, en la OCDE, como muestra el gráfico, el salario mínimo está en torno al 55% del salario mediano, mientras que en Chile está hoy día en 75%. Esa es la situación en nuestro país. Siguiente, por favor. Y en consecuencia, esto nos lleva a pensar en dos cosas que son muy relevantes y que son especialmente relevantes en la actual coyuntura. Ya vimos que hay un tema de fondo, de desempleo muy alto, de informalidad. Ya vimos que Chile tiene salarios mínimos que están muy cerca de la mediana, comparado con otros países. Estamos muy por arriba en desempleo respecto a la OCDE, respecto a América Latina. Pero ahora hay que tenerse en un último punto, que es extremadamente relevante y que de hecho es uno de los fundamentos más pertinentes cuando se formuló este proyecto. Y hay que distinguir entre el salario mínimo que percibe el trabajador del costo de contratación, que es lo que paga el empleador. Porque lo que determina si uno emplea o no emplea es el costo de contratación. Y esto se está generando una brecha producto de dos reformas, de la reforma previsional y de la reforma de las 40 horas. Vamos a ver a continuación. En 2026 va a haber un alza de 5,5 puntos, 5,5% en los costos de contratación, aun si el salario mínimo, como estamos proponiendo en el proyecto de ley, se reajusta solo por el IPC. Este es el alza del salario real que va a haber y que va a ocurrir en el costo de contratación. ¿Por qué? Primero porque en la ley de 40 horas pasamos de 44 a 42 y eso equivale a un aumento del 4,5%. Y segundo porque hay un aumento de 1 punto en la cotización previsional de cargo del empleador. Y eso nos da un aumento de 5,5% en el costo del empleador. Sí, en un año, respecto al año pasado. 5,5%. O sea, aquí es para que nos mentalicemos, porque si estas cosas no ocurrieran, alguien puede decir, oye, suben los 5,5, sí, pero aquí estamos subiendo, cualquier número que se suba, hay que pensar que en términos de costo del empleador hay que llegarle de inmediato 5,5% más. El costo del empleador, cuando se dice, mira, oye, ¿cómo le puede subir el salario mínimo un poco más? Sí, pero pensemos que para el próximo año tenemos 5,5% más, ya inscrito, registrado por la ley existente. Pero no solo eso, ¿cuánto ocurre en los siguientes años, hasta el 2029 inclusive? Lo que viene es un alza de 14,5% en el costo del empleador. Porque lo que viene hacia adelante es que la ley de 40 horas pasa de 42 a 40, teníamos el 5,5% de ahora, y después tenemos un aumento de cotización previsional de cargo del empleador de 4 puntos. La suma total son 14,5 puntos. Ese es el aumento que viene y que está por ley, nos guste o no nos guste, y va a ocurrir. Y eso es lo que están viendo todos los empleadores. No quiero aquí salirme de tema y hablar del crédito al empleo, ¿no? Del proyecto de ley de reconstrucción, pero es de 15%. Y por eso hemos dicho, sale a defender el empleo formal. Es de 15%. Sale a defender el empleo formal. Pero mientras no se apruebe la ley, ese es el impacto. Siguiente, por favor. Si nosotros, como indica el proyecto de ley, subimos el salario mínimo, no solo este año, sino en los años que vienen, solo en el IPC, el costo del empleador va a subir en 14,5%. ¿Sí? Ahora, en el pasado, con esos aumentos de salario mínimo, pero que no había aumentos de hora, de disminución de horas ni de reforma previsional, el promedio de aumento fue 13%. Por lo tanto, el número que se está proponiendo y pensando mantener el aumento solamente con el IPC, es un número que está muy en línea, incluso levemente por arriba, de lo que han sido históricamente los aumentos de salario mínimo que en el pasado se identificaban plenamente con el costo empleador, pero que hoy día no se identifican. Sencillamente tú no subes el salario mínimo, pero el costo empleador sigue subiendo igual, debido a las reformas que se han hecho. Y eso, por lo tanto, está
lo que está propuesto en el proyecto de ley está absolutamente en línea con lo que ha sido el aumento histórico de los costos de empleador promedio móvil últimos 4 años. Siguiente, por favor. Y eso es lo que justifica el proyecto de ley, que básicamente lo que propone es reajustar el salario mínimo conforme a la evolución del IPC para resguardar el poder adquisitivo de la familia, reajustarlo hasta el IPC que conocemos y después incrementarlo durante el resto del año para hasta enero del 2027 para ponerlo al día en ese minuto respecto de la inflación que haya ocurrido durante el año 2026. ¿Ah? Eso es un aumento que reconoce el IPC de inmediato, lo que sabemos hasta ahora del IPC, y que va a reconocer a fin de año el IPC que ocurra en el resto del año. Y eso se aplica también, desde luego, a todas las demás partidas que usualmente se fijan acá, los trabajadores menores de 18 años, mayores de 65, para los efectos no remuneracionales que se ocupan en diversas leyes y después las asignaciones familiares y maternales. O sea, básicamente es el IPC y el motivo principal de por qué eso, y no es más, viene de dos lados, viene de los problemas de desempleo y de informalidad que hay, que se agravarían dado lo cercano que estamos con el salario mínimo a la mediana del salario en la economía, tema número 1, y tema número 2, del aumento del costo del empleador que va a ocurrir sí o sí, debido a las leyes que ya tenemos. Y eso es lo que funda este valor. Nos encantaría estar en condiciones de poder ofrecer algo distinto o proponer algo distinto a esta mesa, pero razones de prudencia y de cautela, especialmente con las cifras de desempleo que hay hoy día, sencillamente nos impiden hacer una oferta distinta, o una propuesta distinta más bien, perdón, de modo responsable. Y esa es la proposición que estamos haciendo hoy día. Gracias, señor presidente. Quedo atento. Muchas gracias, ministro Quirós. Luego de dar la palabra a los ministros, vamos a tomar la palabra. Ya está anotado el diputado Ulloa, ahora el diputado Cuello, diputada Llomas, diputado Sandón. Tiene la palabra ministro Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Solo complementar 3 puntos que creo que vale la pena recalcar o adicionar. Las micro, pequeñas y medianas empresas, medidas por número de trabajadores, aquellas que tienen hasta 199 trabajadores, que contratan, dependiendo cómo se mida, pero al menos el 70-75% de los trabajadores que ganan en torno al salario mínimo, vienen destruyendo empleo. De los últimos 18 meses, en 17 de ellos han tenido variación negativa. ¿Qué significa eso? Que comparado a 12 meses atrás, tienen menos trabajadores que los que tenían. Llevan entonces 17 de los últimos 18 meses destruyendo empleo. También me gustaría complementar en que la informalidad laboral se sitúa en 26,5%, los 2,5 millones que mencionó el ministro de Hacienda. Y si a eso consideramos también los 925.000 trabajadores y trabajadoras desempleadas hoy en día, tenemos que 1/3 de la fuerza de trabajo de Chile no cotiza. Y sabemos lo importante para la seguridad social que son las cotizaciones. Y en tercer lugar me gustaría destacar quizás algo que puede parecer un poco de perogrullo, pero que para 925.000 personas el salario mínimo es 0. Y se demoran en promedio 7,5 meses en encontrar un empleo. Esos 3 puntos quería adicionar por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Ulloa y luego el diputado Cuello. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro Quiroz, ministro Rao, como siempre, a disposición. Lo que me llama la atención, sin duda, después de escuchar la presentación, ministro, por su intermedio, es que es tan lapidaria que da ganas de aplaudir de pie los 7.500 pesos hacia la familia.
Y por tanto eso no puede ser, creo yo, la conclusión que uno saca de este proyecto. Porque finalmente lo que hay hoy día en el proyecto son 7.500 pesos de enero, que recoge el IPC de enero a marzo solamente. Hay expectativas de que el IPC del mes de abril va a ser de 1,4 y por tanto ya vamos a estar absolutamente desfasados respecto solo de equiparar el poder adquisitivo de las personas que reciben solamente el sueldo mínimo. Y por tanto hay un rezago permanente sin tomar en consideración aún los IPC desde el mes de mayo a diciembre de este año. Y por tanto ya tenemos, creo yo, un problema base respecto de, a lo menos, insisto, equiparar el nivel o el poder adquisitivo de las familias que reciben esta suma de menor entidad dentro del mercado formal del trabajo. Lo otro que me parece importante, ministro, y ahí tenemos, yo creo, una concepción distinta desde el punto de vista de cómo acercar al mercado laboral, es que este relato legítimo, pero que discrepo, de que la relación entre creación de empleo y aumentos de costos del gobierno pasado, fundamentalmente de la reforma previsional, del tema de las 40 horas, yo creo que no es efectivo. Y se lo digo no solamente yo, sino porque el Banco Central, y lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, la vicepresidenta Griffith Jones señala que no hay una relación de causalidad, y lo dijo así claramente, entre creación de empleo y aumentos de costos desde el punto de vista de que hay que tomar otros factores también. Como por ejemplo, ella habló derechamente del tema del sector de la construcción, habló de los factores demográficos, de los factores de la inmigración, y de los factores evidentemente de la tecnologización, de la inteligencia artificial y de la automatización. Pareciera ser que todos esos temas no existen a la hora de la discusión de salario mínimo, de costos, de adaptabilidad al mercado del trabajo, y pareciera ser que solo existe la causal reformas que aumentaron los costos y que por tanto necesariamente hacen más difícil la creación de empleo formal. Lo que dice el BID me parece que también es importante recalcarlo, por eso le hice la pregunta por su intermedio, presidente, ¿cuál es la conclusión que saca el BID? Yo acabo de señalar lo que señala Griffith Jones del Banco Central respecto a esto, que olvida otros factores, este análisis. Pero respecto de la observación que usted hace en su columna aquí, ministro, por su intermedio, señala el BID lo siguiente, a propósito de la frase: sin embargo, también detectamos efectos similares negativos en empleo formal cuando comparamos periodos donde el salario mínimo no crece de manera significativa, lo que sugiere que las estimaciones de caídas en el empleo formal no son robustas a cambios en la elección de periodo de comparación y por tanto no puede atribuirse de manera causal a los aumentos recientes del salario mínimo. Entonces, la verdad, ministro, que yo creo que no podemos buscar lo que nos conviene en una parte y o omitir otra información en otra. Estoy sacando la conclusión respecto al mismo informe del BID al que usted hace referencia y lo que concluye finalmente que no existe una relación causal entre la creación de empleo y el aumento y los aumentos del salario mínimo. En cuarto lugar, me parece que todos creemos, y yo en lo personal creo que en general debemos tender a la formalidad en el empleo, no cabe ninguna duda. A nadie le gustaría seguir teniendo una buena masa de trabajadores fuera del campo de la formalidad. Pero ¿cómo lo hacemos finalmente atractivo la formalidad? Porque finalmente las personas no se van a la informalidad porque sí, porque les gusta, sino porque finalmente el mercado atractivo formal lo hace a través de buenos sueldos y naturalmente de una buena y adecuada protección laboral. Pero la gente está en la informalidad, naturalmente, porque dentro de la informalidad obtiene también una renta que le permite vivir muchas veces por sobre el monto que obtiene a través del mercado formal y por tanto la formalidad o la informalidad tiene mucho que ver, creo yo, con el aumento del salario mínimo. Y yo creo que ese es un punto que debemos ver como país para que finalmente tengamos más empleo formal. Insisto, la informalidad no existe porque sí. La informalidad existe porque también es atractiva, lamentablemente, para una buena parte de la ciudadanía en nuestro país. Y por último, quiero hacer también una referencia en que en nuestro país la mediana
no es más que 620.000 pesos y el promedio no es más que 800.000 pesos de remuneración. Por tanto, tenemos un problema grave de remuneraciones y cualquier aumento de recursos, sobre todo para los que ganan menos recursos, es importante, y en la práctica aumentar 7.500 pesos, ministro, por su intermedio, y siendo lo más cauto posible y cuidando mucho el lenguaje, me parece que no es una suma que se condiga con las necesidades reales que hoy día tienen las familias. Habida consideración que es un hecho que yo ni siquiera voy a juzgar, solamente es un hecho que después del episodio del mes de marzo con el traspaso del alza de los combustibles, lamentablemente este costo lo va a seguir asumiendo muchas familias, y además el periodo de inflación que vamos a tener producto de eso no se va a acabar en abril ni en mayo, lamentablemente. Evidentemente obedece a factores externos, pero la forma de enfrentar siempre se va a realizar de acuerdo a una voluntad política cuyo origen evidentemente o cuya decisión evidentemente no comparto, pero este proceso inflacionario de pérdida de poder adquisitivo no se avisora positivo para el resto del año, lamentablemente, y por tanto me parece que este aumento tan escuálido del 1,4%, que ya estamos en rezago prácticamente con las cifras del próximo mes, evidentemente no cumplen ni siquiera con un mínimo de sentido común para las expectativas de cientos de familias. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Un solo comentario. Usted tuvo el privilegio de los que hablan primero, que es para hablar mucho, y en base a eso quisiera recomendarle al resto de los parlamentarios que pudiesen acotar un poquito, no necesariamente reducir ni a la mitad el tiempo del diputado Ulloa, obviamente, para que seamos justos, pero para que todos los que tengan algo que decir puedan hacerlo y no tengamos que recurrir a medir el tiempo, sino que sea más o menos prudencial. Así que tiene la palabra el diputado Cuello, luego la diputada Yomans. Muchas gracias, presidente. Gracias a los ministros de Trabajo y Hacienda por su presentación. Presidente, quiero plantear tres elementos importantes que son relevantes y pertinentes a esta discusión. Lo primero es que yo echo de menos en la presentación del ministro de Hacienda por su intermedio un enfoque respecto de la suficiencia del salario mínimo. Es decir, un enfoque que tenga que ver con el origen del salario mínimo, que es permitir que un trabajador cuente con elementos que le permitan subsistir. Entonces, veo únicamente una suerte de enfoque negativo, rayano en la estigmatización del sueldo mínimo, como un factor que debilita y destruye el empleo. Es más o menos el enfoque que se ha presentado por parte del señor ministro. En consecuencia, no hay una evaluación si ese salario mínimo o ese aumento de 7.000 pesos alcanza para cubrir lo que se requiere en la vida al mes de un trabajador, para pagar el arriendo, para comprar en la feria, para llevar a su hijo al colegio. Eso no está presente en la discusión y creo que esa es la base de la discusión del salario mínimo. En segundo lugar, ya lo ha referido el colega Ulloa, no hay evidencia de que los aumentos reales del sueldo mínimo hayan provocado un impacto en el empleo. Enseguida, creo que hay un factor de la política de la cual tampoco se hace cargo el gobierno, y que es el aumento en el costo de la vida. Hoy día, las personas que viven de su trabajo, los trabajadores de Chile o los pensionados, son más pobres que el 11 de marzo. Y todas las encuestas recogen también un pesimismo respecto a la expectativa económica. ¿Por qué? Porque, y aquí voy al punto que creo que en esta presentación tampoco el gobierno se hace cargo de haber tomado una decisión, que fue una decisión, y lo digo con mucho respeto, irresponsable, de haber traspasado el alza del costo de los combustibles, motivado por una guerra ilegal que el gobierno apoyó, a las familias chilenas. Y ese traspaso, que fue un traspaso bastante violento, naturalmente que ha producido impactos en el costo de la vida. En solo unos días aumentó el IPC en marzo a 1%, se espera 1,4% ahora en abril. Subió el OF, la familia que se endeudó y que se esforzó para comprar una casa, hoy día va a pagar harto más caro por el dividendo. Entonces, esa alza en el costo de la vida, naturalmente no está recogida en estos 7.000 pesos que
no es una cifra, a mi juicio, seria, y que, desde el punto de vista político, no se hace cargo de esa definición. Luego, yo tengo también una pregunta, por su intermedio, presidente, al señor ministro de Hacienda, que ha declarado que él espera que la única política social que él ve como algo deseable es el pleno empleo. Por lo tanto, eso descarta cualquier otra política. Entonces, yo quisiera preguntar si en esta definición también excluye el sueldo mínimo, o sea, también estima que el sueldo mínimo es una política que no es deseable. Es una pregunta. Y finalmente, también creo yo, y lo he planteado en otras ocasiones, también en esta comisión, que hay una incoherencia cuando se fija como un objetivo o como una variable importante el empleo, que estamos todos de acuerdo en el empleo formal, pero hay una tremenda contradicción cuando hoy día, por una parte, la política de ajuste fiscal que se está ejecutando está provocando desempleo. Está significando echar gente a la calle, funcionarios públicos que tenían un empleo formal y que hoy día no tienen empleo. Y eso está, está aumentando, o sea, eso es un proceso. Entonces, no veo la coherencia de hablar de empleo como un valor, como un principio, y acto seguido hacer un recorte que implica desempleo, ¿ya? Pero además, y lo ha dicho el informe de política monetaria del Banco Central de marzo, que el ajuste fiscal, que es un ajuste que todos los economistas han criticado por su magnitud, está provocando también, va a provocar una caída del consumo de gobierno y de la inversión, y en consecuencia eso también tiene efecto en el empleo, porque naturalmente la única variable no es el sueldo mínimo. Entonces hay otras variables como la inversión pública y privada, y si el gobierno o el Estado invierte menos por efecto de este ajuste y por efecto de estar promoviendo una reforma tributaria que va a implicar, una disminución, una caída importante de los ingresos vía transferencia a los más ricos, bueno, entonces estamos en una combinación que es bastante peligrosa. Entonces, en consecuencia, yo creo que es bueno también tener esa mirada integral, pero en lo que respecta a esta discusión, creo que eso debe estar expresado en un aumento del sueldo mínimo que sea coherente, que se haga responsable de las propias decisiones del gobierno, y yo finalmente también lamento que se haya presentado un proyecto de ley que se haya roto también con una continuidad desde el punto de vista del diálogo social con la Central Unitaria de Trabajadores. Yo creo que lo deseable era que se acogiera, o más, que se llegara a un acuerdo. Yo entiendo que acá se hizo una propuesta que era superior a la que se presentó. También sería bueno que se aclarara, que era cerca de los 20.000 pesos, y se presentó 20.000 pesos y se presentó una inferior. Entonces también sería bueno eso de poder aclarar. Eso por ahora, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. Tiene la palabra la diputada Gael Yomans. Gracias, presidente. Bueno, aprovecho de saludar a los ministros. Yo voy a ser bien franca con esto. A mí me parece que esta es una propuesta de salario mínimo irresponsable con las familias de Chile, porque no tiene en consideración el alza en el precio de las distintas cosas para poder llegar solamente a fin de mes. Por decisión, a mi juicio, equivocada, que es la que tomó el Ejecutivo respecto al MEPCO, de no aplicarla a propósito del alza en el precio de los combustibles. Eso terminó afectando a las familias de Chile y fueron ellas las que tuvieron que cubrir el alza por esta mala decisión. Entonces, acá se dice, ¿cierto?, que por una parte hay que tener en consideración, a las pymes, ¿cierto?, que uno podría estar de acuerdo, pero ahí mi pregunta, presidente, por su intermedio, a los ministros, a propósito de una obligación legal, que es el artículo 7 de la ley 21.751, que señala explícitamente que el gobierno tiene que consultar al Consejo Superior Laboral respecto antes de la presentación del salario mínimo. A mí me gustaría saber, por su intermedio, presidente, si es que se cumplió con esa obligación. El Consejo Superior Laboral, para que ustedes sepan, es el espacio que reúne a las pymes, a los trabajadores y al gobierno. Si no se cumplió con dicha obligación, bueno, esto tendrá que conocerlo la Contraloría. Esta es una obligación que le corresponde al subsecretario del Trabajo. Por otro lado, quiero plantear que a propósito de lo que debiera alcanzar el salario mínimo, según la misma OIT, el salario mínimo debería tener, ¿cierto?, como objetivo permitir un nivel de vida digno a los trabajadores, teniendo en cuenta las circunstancias del país y calculado como contraprestación al trabajo efectuado. 7.000 pesos de aumento en el salario mínimo es un nivel de vida digno.
le pregunto, ¿cierto?, por su intermedio a los ministros. Se señala acá que supuestamente aumentar el salario mínimo tendría un efecto negativo respecto al empleo. Es decir, tendríamos más desempleo por aumentar el salario mínimo. Y se cita un informe del BID. El BID mismo también en ese informe señala que una cosa es tener un indicio, es decir, que aumentar el salario mínimo podría ser un indicio, ¿cierto?, de generar desempleo, y otra cosa, que es lo que descarta el BID en ese mismo informe, es que tenga un efecto causal. Yo supongo, por su intermedio, presidente, que se podrá distinguir por parte del Ejecutivo que una cosa es un indicio y otra cosa bien distinta es un efecto causal. Lo que hace el BID, por lo tanto, en ese mismo informe, sea uno, ¿cierto?, muy adherente o no al BID, es decir que aumentar el salario mínimo no genera como efecto causal el desempleo. Lo dice explícitamente. Entonces, ojo, yo se lo podría citar, pero ya lo hizo el diputado Ulloa por su intermedio también, presidente. Respecto a las 40 horas, a mí me gustaría saber cómo se hace ese cálculo. Porque cuando se dio el debate de las 40 horas, se dio una lata discusión respecto a esto, ¿cierto?, de si efectivamente cuánto generaría de costo, y acá se está aplicando una regla de 3, según lo que yo veo. Entonces me gustaría, por su intermedio, presidente, que el ministerio, ¿cierto?, en este caso, nos pueda transparentar el cálculo que se hace, porque en realidad, al menos lo que se consensuó en ese minuto, es que ese cálculo no correspondía. Y ese fue el consenso con el que se actuó para poder legislar el proyecto de ley de reducción de jornada laboral a 40 horas. Entonces, volver atrás, tratar de echar atrás una discusión, a mí me parece que no es prudente, sobre todo por los debates que acá necesitamos avanzar, sobre todo teniendo en consideración la condición de los trabajadores. Y finalmente, también quería señalar que supuestamente, si es que este salario mínimo va a considerar el IPC, ¿por qué se les olvidó considerar el IPC de abril? Si ya se conoce en la presentación. Porque acá solamente se está considerando en el monto enero, febrero y marzo, pero no abril. Abril, mes que aumentó, ¿cierto?, el IPC, solo el mes de abril, el total de los meses anteriores, por la mala decisión respecto al MEPCO. Eso, presidente, es lo que puedo decir. Muchas gracias, diputada Llomas. Tiene la palabra la diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente. Primero, la primera pregunta que quiero hacer al Ejecutivo es si este bono de compensación del salario mínimo existe todavía, el que se creó durante el gobierno del presidente Boric justamente para apoyar las alzas del salario mínimo, y lo vimos en esta misma comisión, con un bono de compensación a aquellas pymes, sobre todo, que no lo podían pagar. Y tengo una duda sobre el universo. Ya algo le pregunté al ministro Quiroga y me gustaría volver a hacer la pregunta porque, primero que todo, si existe la información de que si una persona que recibe el salario mínimo constituye un único o es un segundo o un tercer ingreso en un grupo familiar, que no es lo mismo, ¿no? Cuando no tiene 4 personas a su cargo, sino que es parte de un grupo. También quiero preguntar que cuando se habla de trabajadores que perciben el salario mínimo, ¿estamos hablando de aquellos que también reciben una gratificación legal? Porque cuando un trabajador que recibe un ingreso mínimo gana 539 brutos, un trabajador que recibe un salario mínimo con gratificación legal, al menos con una, recibe 673, 750 brutos. Entonces, quiero saber si estos están incluidos, los con gratificación y los sin gratificación. También quiero saber si en este universo de personas que reciben el salario mínimo están todos aquellos que reciben un salario mínimo o incluso inferior, pero que trabajan 1 día, 2 días, 3 días. Ya que es diferente, una persona que recibe un salario mínimo porque trabaja 2 días o trabaja 3 días es diferente a una persona que tiene la jornada completa, ¿no? También quiero saber si aquellas personas están en este universo, justamente aquellos que reciben un salario mínimo, pero lo que tienen como base, pero también tienen comisiones variables, que pueden duplicar o triplicar. ¿También están en este universo? Me interesa saber exactamente el universo, porque veo que unos hablan de que afecta a 800.000 personas más, 900.000, y otros dicen son 300.000. Pero me gustaría saber cuál es el criterio para saber exactamente quién recibe el salario mínimo solo, crudo, ¿no?
Y también quiero, ahí en la misma línea la diputada Llomas, a mí me salta una duda cuando vi el tema de las 40 horas, como que aumenta el costo de la contratación en un porcentaje bastante importante, porque efectivamente cuando se habló el tema de las 40 horas, que fue una larga discusión aquí en el Senado, habían herramientas justamente para mejorar la productividad. Y recordando una, era la posibilidad de promediar jornadas en 4 semanas, pudiendo trabajar hasta 52 horas ordinarias semanales. Entonces, en el fondo, esto tendía a mejorar la productividad, ya que no ibas a pagar las horas extraordinarias. Entonces, una cosa por otra. En el fondo, la preocupación fue siempre no aumentar el costo de la producción. Entonces, me parece que hay que tener cuidado ahí cuando uno está usando eso como 4% más, porque creo que hubo una discusión súper acuiciosa en esta materia, justamente teniendo el foco de no perjudicar el costo, ¿no? En el proyecto que tenemos aquí, hablan de las asignaciones familiares. Y yo quiero solo tirar una idea, porque aquí tenemos distintos tramos, ¿no? Pero en el último tramo, la asignación familiar por hijo es de 4.327. Es una persona que puede llegar a ganar hasta 1.432.000. Mi pregunta es, ¿esto es significativo para una familia que recibe 1.432.000 o eso mismo se le podría anexar al que recibe 628? Sacrificar uno por otro, estoy poniendo solo ideas para conversar porque creo que 4 lucas para una persona que recibe 1.400.000 tal vez podría ser, insignificante, tal vez me pueden decir que no, pero si tiene un hijo y yo lo aumento, o son 2 hijos, 8.000 pesos, cercano a 10.000 pesos, es una ayuda significativa para aquellas personas que ganan 628.935. Y lo otro, me parece también, presidente, por su intermedio, los ministros, que también podríamos conversar aquí, proponer gatillos, ¿no? Vimos en el diario financiero hoy día que supuestamente va a haber una alza de acuerdo al IPC en enero, pero creo que podríamos, de alguna forma, de acuerdo a la inflación, podríamos ver alguna otra alternativa que podría ser una conversación interesante acá, de ver posibles gatillos de acuerdo a las circunstancias que se vayan dando en el camino para poder mejorar el salario mínimo. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas y luego el diputado Pinilla. Gracias, estimado presidente. Presidente, mire, yo por su intermedio quisiera señalarle a los ministros que yo admiro mucho y a la gente que sabe, a la gente que producto de su estudio y de sus conocimientos y de su expertise llega a tener un alto y profundo conocimiento de las cosas. Entonces, a mí me llama profundamente la atención que hoy día, para llegar a un resultado de esta naturaleza, de subir el sueldo mínimo a 7.000 pesos, que en definitiva hace perder el poder adquisitivo, que en definitiva es bajar, por lo tanto, los sueldos, se llegue a una conclusión de esta naturaleza. Yo, entonces, pregunto, yo he analizado los currículos de cada uno de los 2 ministros que nos acompañan, y ¿saben qué? Yo creo que para llegar a una conclusión de esta naturaleza les podría hacer una sugerencia. Podemos llegar al pleno empleo bajando el sueldo mínimo a 10 pesos. Esa es la fórmula que me entregan para lograr aumentar el empleo, bajar el sueldo, porque eso es lo que estamos hablando, el poder adquisitivo. ¿Para eso se estudia tanto? ¿Para eso se es tan experto? ¿Para ofrecer una situación o una solución que cualquiera, sin ni siquiera estudio, podría señalar? O sea, logremos el pleno empleo bajando los sueldos, veamos el tema de la jornada laboral y volvamos a los estados de laborales del siglo XIX. Yo no creo en eso. Yo no comparto que la única solución que se pueda ofrecer sea subir el sueldo mínimo a 7.000 pesos y por lo tanto bajar el poder adquisitivo de acuerdo a la inflación que se va a dar. Ahora, obviamente, y los que estamos acá sabemos que hay que conciliar el tema de las pymes. Yo creo que todos compartimos esa situación. Pero ¿sabe qué pasa, estimado presidente? Es que siempre cuando se está hablando de las condiciones laborales, siempre salen las pymes. Y si hay que hacer cualquier situación de carácter económico, siempre las pymes. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es el apoyo a las pymes entonces? ¿Hay alguna alternativa, por ejemplo, para hacer que las pymes no sufran tanto contra los verdaderos verdugos que muchas veces tienen, que no son sus trabajadores, sino que, por ejemplo, en la banca?
que son precisamente muchas veces, por ejemplo, las grandes empresas que compran al precio que quieren comprarle a las pymes, donde las leyes de la oferta y la demanda muchas veces ni siquiera operan. Y eso es lo que ocurre, estimados colegas. Lo que ocurre generalmente es que el pequeño empresario, el mediano empresario, vende lo que puede y de acuerdo al precio que le compra la gran empresa. Y como si fuera poco, tampoco hay un sinceramiento respecto de lo que pagan las grandes empresas. Estuvimos el otro día conversando con la gente del retail. Son empresas grandes y están pagando el sueldo mínimo. Y además se me propone, y yo no quiero entrar en el otro debate, que sin duda cruza todo este tema, pero lo único que se ofrece, por ejemplo, respecto del tema de la creación de empleo, es esta suerte de crédito que se le va a ofrecer a las pymes, que es un crédito, y donde además no se asegura el traspaso de que vaya a haber mayor contratación. Entonces, en concreto, presidente, yo creo, yo simplemente quiero plantear desde la humanidad, pero no solo desde la humanidad, ¿cómo vamos a aceptar 7.000 pesos? ¿Cómo no nos van a traer una mejor oferta? ¿Cómo a partir del conocimiento práctico, empírico y teórico no van a ser capaces de desarrollar algo mejor que no sea simplemente tratar de aumentar el empleo sobre la base de disminuir los salarios? ¿Qué vamos a hacer con las pymes para que efectivamente no sean siempre la excusa para nunca poder aumentar los derechos de los trabajadores? El resto podría alargarme, pero yo espero mucho más de los ministros. Esa es la verdad. Insisto, yo he leído sus currículum. Tengo respeto por el currículum. No se llega a sus currículum desde la nada. Entonces no me ofrezcan 7.000 pesos para los trabajadores. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. Tiene la palabra el diputado Pinilla y luego la diputada Ramírez. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver, evidentemente yo también comparto el criterio y lo hemos señalado así de que este valor ofrecido es absolutamente insuficiente, no responde a ninguna expectativa, ni va a generar ninguna solución en los temas que hoy día los trabajadores de Chile, que podríamos discutir la cifra, se dice 1 millón de trabajadores, 1 millón de familias, están esperando. Y ni siquiera son 7.000 pesos. En el estricto rigor lo que entra al bolsillo serán 6.000 pesos. Vamos a descontar, ¿cierto?, el 20% propio de que va a cotizaciones previsionales, ni siquiera es un tema líquido. Y eso es la realidad, y eso es lo que hoy día estamos planteando. Yo tengo no sé si una ventaja o una desventaja. Yo estuve por 20 años en un servicio público que se llama la Dirección del Trabajo. ¿Ah? Y me consta la cantidad de gente que iba a preguntar, señor abogado, ¿cuánto subió el ingreso mínimo? ¿Cuánto subirá? ¿Cuánto cree que usted va a subir? Y eso es una realidad, así eso que yo lo viví, lo palpé, porque hay mucha gente que vive de esto y gente que también está vinculada al Estado. ¿Ah? ¿Por qué? Por las empresas contratistas de servicios, guardia de seguridad, aseo, forestales, mundo agrícola. El ingreso mínimo es lo que van a recibir. Ellos lo saben. Y eso es la señal, ese es el mensaje que ellos van a recibir. 7.546 pesos bruto. Ellos lo tienen claro, ellos tienen muy claro lo que es 7.546 pesos brutos, en nada. Y eso es lo que el Estado, digamos el Estado, porque nosotros también somos parte de este proceso, les vamos a entregar hoy día, en este contexto que quizás nadie buscó, pero es un contexto real que existe como solución desde el punto de vista de una herramienta, quizás la única que existe, que va directo al trabajador. Si no hay otra herramienta hoy día que incida directamente en una remuneración. Lo demás puede ser todo efecto discutible. Y ahí es donde está la reflexión final, o sea, donde siempre uno puede mirar esto desde el punto de vista del trabajador o del punto de vista del empleador. Si lo vemos desde el punto de vista del trabajador, insuficiente y irresponsable. Es verdad, las pymes se complican también con esto, si no digo que no. También preguntan cuánto es porque sacan sus cálculos. Pero ahí donde dice, bueno, y el Estado, y aquí mis colegas, por su intermedio, presidente, lo han dicho, lo han planteado, si las pymes tienen que haber otras herramientas para poder apoyar esa contratación, ese nivel. ¿Cómo no vamos a ser capaces de tener otras herramientas que no sea solamente el ingreso mínimo? Se nos dice que aquí es alto el ingreso mínimo y por eso de alguna manera afecta al desempleo. Ahí en la misma escala que nos mostró usted, en México el salario mínimo también es alto en el sentido de que está cercano a la mediana, pero el desempleo es bajísimo. Chile está igual en los niveles, México
en cuanto a cercanía. Por lo tanto, tampoco yo me voy a creer tan fácilmente que esto sea tan automático y ese temor me lo voy a tener que de alguna manera asumir. Bueno, uno hubiese querido también, como lo decía un otro diputado, que discutiéramos sobre la línea de la pobreza, cómo nos acercamos más. Hoy día los valores apuntan a otra cosa. Sabemos que un hogar con 3 familias que no sea arrendatario, 746.000 pesos, estamos en la línea de la pobreza. 3 personas. No arrendatario. Si es arrendatario, estamos hablando de otros valores. Y eso lo dice el Ministerio de Desarrollo Social, no lo dice ninguna otra fundación de un lado u otro. Pero nada de eso hay acá, también eso lo establezco. Ahora, hay una cosa que me llama la atención y aquí quiero hacer la pregunta, por su intermedio, presidente, a los señores ministros. ¿Cuánto fue el valor que se le ofreció a la Central Unitaria de Trabajadores en estas reuniones? Porque yo entiendo que no hay por ahí trascendido, me gustaría preguntárselo directamente, que fueron incluso cercanos a los 21.000 pesos. Si no es así, me lo desmentirá. Y si es así, ¿por qué? Si en una conversación formal con una central unitaria de trabajadores se ofrece una cantidad y aquí llega 1/3 de esa cantidad. ¿Qué pasó entre medio, digamos? ¿O es simplemente una estrategia negociadora o parte de una negociación? Bueno, no quiero adelantarme, pero lo pregunto directamente y también me gustaría saber desde ya si esto hay espacio o no para algún grado de conversación. Aquí, de alguna manera, el gobierno tiene mayoría. Hemos visto que una mayoría durísima, dura, así hasta irracional en algunos puntos. Entonces, si nos dicen que esto es, bueno, uno tendrá que decírselo también a la gente, que a pesar de que lo planteamos, lo dijimos, la votación dura del gobierno cerró el tema y para qué vamos a discutir quizás tanto, haremos los puntos necesarios. También me gustaría saber si hay apertura para otra cosa más y qué pasó con la conversación de la CUT, que aparentemente, presidente Dulce Medio, habríamos llegado a 1/3 de lo que se ofreció en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pinilla. Tiene la diputada Ramírez y luego el diputado Olavarría. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, aprovecho de saludar a los ministros presentes. Yo hoy día quiero hacer una consulta al ministro del Trabajo. Entiendo que este gobierno lleva poco tiempo y está recibiendo una situación laboral compleja como país. Pero ¿cómo le explicamos hoy día a las familias chilenas que el salario mínimo apenas va a aumentar 7.500 pesos cuando el costo de la vida los sigue golpeando? Cuando hoy día las familias chilenas no llegan a fin de mes porque suben los alimentos, suben los arriendos, sube la locomoción. ¿Los 7.500 alcanzan a financiar esa alza? Y por último, ministro, los trabajadores entienden que el país necesita una responsabilidad económica, pero también necesitan esperanzas. Y hoy día mi pregunta es, ¿cuál es el plan concreto que este gobierno tiene para que el esfuerzo de trabajar vuelva a alcanzar para vivir mejor? Porque hoy día entendemos que Chile necesita avanzar, pero no por eso lo tiene que ser a costa de los y las trabajadoras que hoy día tienen un sueldo mínimo que no alcanza para vivir. Hoy día las familias no llegan a fin de mes. Y esa es la pregunta que yo le quiero hacer desde la parte humana. ¿Cómo hoy día se lo decimos a la familia, a las personas? Porque técnicamente aquí lo hablamos mucho en la mesa, pero hoy día hay gente que nos está viendo y está esperanzado en que podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Y aquí hago un llamado a que podamos entrar en un diálogo, porque necesitamos avanzar. Los trabajadores de Chile nos necesitan. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Ramírez. Tiene la palabra el diputado Olavarría. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los señores ministros que hoy día nos acompañan. Bueno, quisiera plantear lo siguiente. El gobierno del presidente Kast comenzó su trabajo el 11 de marzo. Eso significa que otro gobierno lo entregó el día 10 de marzo con otras cifras. El gobierno que entra tiene que hacerse cargo de esas cifras y tiene que ser serio y tiene que guardar ciertas, digamos, las arcas fiscales, tiene que guardar las cuentas fiscales y resulta que esas son las que de alguna forma determinan lo que estamos viendo hoy día, entre otras cosas el ingreso mínimo. Cuando un país en los últimos 39 meses viene cayendo en su producción, se ha dicho acá el empleo, más de casi 4 años a un 8, y tanto % de desempleo, mayores mujeres y jóvenes que
en los demás. Cuando las arcas fiscales se entregan prácticamente vacías, ¿de qué estamos hablando entonces? Vamos a venir a ofrecer, para quedar bien con todo el mundo, ingresos mínimos, que es una media que se forma todos los años para de alguna forma mantener el sistema económico. Vamos a ofrecer cosas que no corresponden, irresponsables. Por un momento me gustaría que nos pusiéramos en el otro lado de la mesa, con un gobierno que tiene que tratar de hacer las cosas con responsabilidad. Es cierto que a nadie le gusta un aumento de 7.500 pesos, o visto así es poco, ¿no es cierto? Y se va a plantear de esa forma, me imagino, públicamente. Entonces uno, claro, dice, pero hay que ver el contexto en que se está dando esto. Un país que la única forma, o la forma que estableció este gobierno para poder mejorar tanto el ingreso mínimo, los ingresos en general y la producción del país, poner en andar este país, es con la reforma que se va a plantear los próximos días acá. Ese va a ser el proyecto más importante, porque ese proyecto va a ser el que va a permitir que esta discusión que tenemos hoy día casi sea ineficaz. Pero empezar nosotros con una irresponsabilidad y populismo, pero de la peor especie, plantear que aquí el gobierno, esto, lo otro, cuando las circunstancias que recibe el gobierno del país son bastante distintas, me parece que no amerita, digamos, este tipo de cuestionamiento. Ojalá pudiera ser que el gobierno, en no sé, las conversaciones con la CUT, como sé, al ministro le escuché que fueron muy cordiales, se plantean de otra forma, a lo mejor se sube un poco más, a lo mejor se agrega esto que plantearon algunos diputados, que era el IPC del mes de abril. Todas son posibilidades, digamos, que están, me imagino, abiertas. Pero seamos realistas, seamos responsables, porque eso es lo que nos demanda el país hoy día. Gracias. Muchas gracias, diputado Olavarría. Solicito la palabra el diputado Chuber. Muchas gracias, señor presidente. A ver, bueno, yo creo que coincidimos en que este es un tema sensible, es un tema donde nadie puede decir que estamos en una situación auspiciosa y que podemos incrementar el ingreso mínimo como se quisiera, por supuesto, se quisiera que fuera mucho más. Y es esa la dificultad que tenemos, ¿no es cierto? Cómo avanzar en un reajuste del ingreso mínimo, pero a la vez no terminar perjudicando a los trabajadores. Y a mí me sorprende a veces los comentarios que se han vertido en esta comisión recientemente, porque a veces son análisis, a mi juicio, simplistas, demasiado simples para algo que es bastante más complejo. Porque yo creo que efectivamente respecto de las cifras que vimos, son cifras duras y oficiales, que yo creo que no podemos discutir la cifra, tal vez sí la interpretación de la cifra. Pero las cifras creo que las vimos todos. Y de hecho los últimos 4 años, y discúlpenme, pero hay una coincidencia, en los últimos 4 años el desempleo aumentó, la informalidad aumentó, la productividad disminuyó, el crecimiento disminuyó, los empleados públicos se incrementaron en 940 o 70 mil nuevos trabajadores en los últimos 4 años, y esos funcionarios públicos, perdónenme, pero los pagamos todos nosotros, no la empresa privada, los chilenos a través de nuestros impuestos. Entonces, creo que tenemos que poner en la licuadora todos los elementos. Sí, las interpretaciones las podemos diferir en las interpretaciones, pero las cifras creo que son duras y son claras y hablan por sí mismos. Entonces, plantear la disyuntiva entre cómo un gobierno que quiere más empleo despide a funcionarios públicos, no sé, me sorprende ese planteamiento de esa forma, porque el incremento de 900, el Estado no es más eficiente que antes de los 970.000 trabajadores, y por el contrario es un costo importante que también tenemos que asumir y disminuir hasta la cantidad que sea la apropiada para que el Estado funcione. Entonces, plantearlo de esa forma, creo que es tratar de manera demasiado simple algo que es mucho más complejo. Y también el diputado destacaba el currículum de los 2 ministros que están acá presentes, y yo creo que por lo mismo también entender que los planteamientos que se hacen precisamente vienen desde también ese conocimiento. Insisto, podemos tener interpretaciones distintas o no gustarnos ciertas cosas, pero también el señalar, así como con tan buen currículum vienen solo con esto, tal vez será que los números que estamos viendo es lo mejor que se puede hacer, y que también es importante que lo analicemos desde esa perspectiva. Repito, todos querríamos que el ingreso mínimo fuera mucho más alto.
Pero también lo ha señalado no solamente el ministro de Hacienda, que lo acaba de decir, sino que también muchos otros, que para eso es muy importante el crecimiento. Y de eso se habló poco los últimos 4 años. Es más, hablamos del decrecimiento, pero se habló poco y es necesario volver a hablar del crecimiento, porque sí, el ingreso mínimo es importante y por eso lo estamos discutiendo acá y espero que saquemos una buena ley, pero también es el crecimiento el que nos va a sacar de la situación de estancamiento en la que estamos. Y la pregunta es, ¿vamos a fomentar el crecimiento si seguimos en esa? Porque también vimos cómo iba la curva de incremento de la remuneración mínima y cómo va respecto a otros países, incluso que tienen mayor crecimiento que nosotros. Se está hablando de un costo de un 14,5% más en los próximos años. Y tuvimos un incremento en los últimos 25 años, si no me equivoco, 20 años se señaló ahí, de 13%, pero cuando teníamos crecimiento. Hoy día estamos en un estancamiento. Entonces, esa realidad es dura, pero esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad en la que asume hace 50 días este gobierno y tiene que hoy día negociar esto. Entonces, creo que tenemos que tener un análisis de esta propuesta con realismo también. Por supuesto que es una cifra baja y por supuesto que nos gustaría que fuera más alta. Pero lo que queremos hacer es no cometer el error que se cometió, que por intentar mejorar condiciones laborales terminamos afectando precisamente a quienes queríamos proteger. Porque estos 2,5 millones de chilenos que trabajan en la informalidad es algo extremadamente grave. Y creo que es una cifra a la que también invito a los ministros que después de esta discusión podamos abordar. Porque lo que significa esta cantidad, y lo dijo de hecho un diputado que tiene toda la razón, dijo, la informalidad es atractiva. Y tiene toda la razón, es súper atractiva. Es súper atractiva porque no paga impuestos, porque no paga cotizaciones y porque además no figura en el sistema con ingresos. Por lo tanto, además percibe beneficio. Entonces, salir de la informalidad, todo tipo de informalidad, todo mercado informal y entrar a la formalidad siempre es muy costoso. Pero aquí el fenómeno que hemos tenido es que tenemos 26,5% de los trabajadores chilenos en informalidad. Eso yo lo considero gravísimo. Y creo que el incrementar los costos de contratación puede ser uno de los factores importantes que nos han llevado precisamente a esta informalidad. Entonces, ojo, si queremos disparar el ingreso mínimo y seguir incrementándolo en la misma tendencia que veníamos, lo podríamos hacer, pero luego nos vamos a volver a lamentar en 4 años más y decir, pucha, ya no estamos en el 26,5%, vamos a estar en el 30% o en el 35%. ¿Y qué le decimos a todos esos compatriotas? ¿Y qué pasa con sus cotizaciones que no tuvieron y que después vamos a tener que ver qué hacer con ellos cuando tengan ganancias, no tengan 0 pesos en sus cotizaciones? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer cuando ellos no paguen impuestos y no funcionen en el sistema porque están al margen del sistema? Entonces, esas cifras creo que son graves y precisamente el encarecimiento de los costos de trabajo es uno de los factores, no digo que sea el único, pero es uno de los factores que también tenemos que atender para traer de regreso a esos 2,5 millones de chilenos que vuelvan a la formalidad, y creo que esa es una discusión muy relevante que también debemos tener ahora y sobre todo a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Habiendo ya tomado la palabra a todos los parlamentarios que la solicitaron, me voy a autodar la palabra brevemente para hacer simplemente un comentario, que es una invitación a derribar ciertas limitaciones que pueden haber en los análisis, porque creo que no es correcto en ningún caso analizar los efectos o las consecuencias en la economía, sea en el crecimiento, sea en el mercado laboral, pensando que solo es un factor el que influye. No está ahora, pero el diputado Ulloa mencionaba, no sé cómo decirlo, secretario, el diputado Ulloa por mi intermedio, se lo tengo que decir, es raro, por mi mismo intermedio. El diputado Ulloa decía que este aumento del desempleo se debía por la automatización, por la inteligencia artificial. Yo creo que sería ciego sostener que no influye, pero es tan o más ciego sostener que solo ese es el factor. Es tanto o más ciego sostener que el aumento de los costos laborales no impacta en la toma de decisiones de quién tiene que contratar o no. Una de las razones por la que entiendo yo, y se han vertido acá, los parlamentarios que consideran que el aumento propuesto por el Ejecutivo es poco o es insuficiente, es porque cuando una familia ve reducido su poder adquisitivo, tiene que tomar decisiones de qué cosas compra o en qué cosas gasta y en qué cosas no. Esa misma lógica se le aplica a las pequeñas, a las medianas, a las grandes y a las microempresas. Todas toman decisiones según los ingresos y los costos. Enceguecernos con que el aumento de los costos no tiene impacto es pegarnos un disparo en los pies.
es hacernos trampa en el solitario. Yo los invito a que al menos reconozcan que algún efecto tiene. El impacto, bueno, va a depender de los estudios, ¿cierto? Va a depender de los análisis, pero es innegable que cuando y una de las propuestas que por lo menos yo tengo de invitados es justamente los gremios empresariales, los grandes y los pequeños, para cuando estén acá sentados preguntarle, cuando le han subido los costos, usted, ¿cuántos trabajadores tenía hace 4 años atrás y cuántos tiene ahora? Yo les puedo dar los ejemplos de empresas tradicionales del barrio Las Telas de Independencia, que hace 4 o hace 10 años atrás en realidad tenían 78 trabajadores y hoy día tienen 4. 4. Les puedo dar el ejemplo de el gremio gastronómico. Hace poco estuve en un local muy tradicional, los que son de Santiago lo conocerán, que es el Pollo Caballo, que tiene 4 locales. Y el histórico, yo nunca había ido, se ve que no hable mal, diputado. El local tradicional hace 10 años atrás tenía 70 trabajadores, hoy día tiene 24. Y yo le pregunto, ¿y por qué han dejado de contratar gente? Porque los costos laborales me han subido. Después de los arriendos, para las pequeñas y medianas empresas, el mayor costo es el salario, después del arriendo. O en algunos casos incluso puede ser más. Entonces, no nos pongamos unas anteojeras que nos impidan ver la realidad. Aquí creo que, por lo menos yo no soy de esa corriente, digamos, y tengo por seguro que ninguno de los ministros en el Ejecutivo es de la corriente de que el único elemento que influye en el aumento del desempleo o en la disminución del desempleo es el salario mínimo. No, nadie ha sostenido eso. En ninguna de las láminas se lee así, en ninguna de las exposiciones se ha dicho así. Pero de que impacta, impacta. Entonces, yo los invito a que veamos la realidad un poquito con mayor amplitud, que reconozcamos que aquí son varios los factores, y este es uno de los factores. Sí o sí, no nos podemos hacer los lesos. Dicho eso, porque no es una pregunta, era un descargo, no sé, tiene la palabra ministro Quirós. Diputado, ya, muy breve, por favor. 10 segundos. No, breve. Agradezco Disculpe, solo antes de dar la palabra. Yo les voy a dar la palabra, les pido que no se la hagan porque a las 7:05 tenemos que frenar para definir la tabla que viene y a las 7:20 tenemos que parar. Entonces, mientras más nos alarguemos, menos tiempo van a tener los ministros para responder. Presidente, agradezco su posición, es sincera, comparto su análisis. Yo lo único que dije es que el aumento del salario mínimo no es el único factor, como ha querido, o yo me formé la convicción de que en la presentación estaba. Efectivamente, este puede ser un factor, pero hay otros factores. Y que con el mismo ahínco podamos analizar, por ejemplo, los factores demográficos, de inmigración, de inteligencia artificial y de automatización dentro del programa que podamos tener en esta comisión de trabajo. Eso solamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ya tiene la palabra la diputada Juve. Sí, gracias, presidente. Yo no me voy a alargar tanto como se alargó usted, presidente, por su intermedio también los demás diputados, pero simplemente creo que es importante partir de la base, y algo decía el diputado Schubert, de que podemos tener distintas opiniones, pero no tener distintas cifras, ¿ah? Y la situación en la que nos encontramos hoy día, y de hecho de ahí va a ir mi pregunta, que el ministro del Trabajo ha sostenido como una emergencia laboral, viene por decisiones que se han tomado durante estos últimos 12 años. Esto no es mala suerte, esto no es un contexto internacional, esto no tiene que ver con una especie como de falta de empatía respecto de las personas, sino que solamente fijarnos en números. Detrás de los 925.000 desempleados hay personas. Por supuesto que hay empatía, pero acá se han tomado malas decisiones. Desde hace 12 años atrás que se vienen tomando malas decisiones. Reformas tributarias, los retiros del 10% que aumentaron el costo de la vida y que hoy día nos tienen como nos tienen, en un estado de emergencia laboral. Y voy a citar, de hecho, al ministro que se encuentra acá presente por su intermedio, presidente, una situación insostenible. El gobierno pasado, que se autodefinía feminista, hoy día nos tiene con un desempleo femenino de un 10%. 1 de cada 4 personas no tiene contrato de trabajo ni tampoco cotiza. Tenemos un desempleo joven que llega a un 20%. O sea, tenemos 925.000 desempleados. Entonces, cuando los paladines, ¿cierto?, por su intermedio, presidente, de la igualdad, de la dignidad, de la justicia, me vienen a decir a mí ahora de que esto es poco
en circunstancias que pareciera que los 925.000 desempleados son como una especie como que aparecieron de repente en estos últimos 51 días, a mí al menos me parece tremendamente irresponsable y de un nivel también de miopía y de falta de autocrítica que me parece lamentable cuando uno habla de una política o de altura de miras en términos políticos, ¿eh? Y de falta de honestidad intelectual. Mi pregunta, presidente, para el ministro del Trabajo, a propósito de hace 4 días atrás, planteó una mesa de trabajo respecto a la situación de emergencia laboral. Me gustaría que desarrollara un poco bien esa idea, porque precisamente eso me imagino que apunta al fondo del asunto y más allá del show mediático que se ha buscado plantear en esta comisión, creo que puede ir al fondo también del problema. Gracias, presidente. Por reglamento, y muy breve, por favor, diputado Vanegas. Breve, presidente, y lo voy a hacer con el respeto que corresponde. Yo tengo un planteamiento, los colegas tienen un planteamiento. Hablamos de planteamiento siempre, no hablamos de que no tenían corazón, de que no tenían sensibilidad. Nunca hemos ampliado ni generado adjetivos respecto a nuestros planteamientos. Fueron nuestras convicciones. Pueden gustarle o no pueden gustarle. Pero yo no puedo tolerar que por tener este punto de vista se nos trate de irresponsable, de míope, de que no tenemos capacidades intelectuales, de todos esos adjetivos que hemos escuchado respecto populistas y simplistas. Entonces yo, presidente, así como yo le dije recién a usted, con el respeto, estimado presidente, yo puedo disentir con usted, pero no estoy dispuesto a que se nos falte el respeto a aquellos que pensamos distinto. Y yo creo que usted debería hacer algo al respecto. Muchas gracias, diputado Vanegas. Hecho el punto de reglamento, lo único que puedo mencionar es que durante las distintas exposiciones de las distintas posiciones que se han vertido, se han acusado de irresponsabilidades. Se dijo que el gobierno era irresponsable, usted mismo planteó que le parecía extraño, no sé, no voy a usar la palabra exacta que no la recuerdo, que ministros con un currículum como el que tienen traigan esta propuesta. Son puntos críticos. Yo en la medida que aquí no haya insultos ni haya faltas de respeto, los adjetivos que cada uno tenga, creo que la libertad parlamentaria tiene que ser respetada. Dicho eso, tiene la palabra el ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Por su intermedio voy a referirme a las observaciones y preguntas que se hicieron acá en esta sesión. Quiero partir primero por algunos comentarios, porque hubo unas pocas preguntas, pero mucho comentario general, y creo que es atendible que tengamos ese diálogo, porque es atendible que, así como se expresa una visión de sociedad, también nosotros tengamos la oportunidad de expresar cuál es nuestro diagnóstico, hacia dónde queremos ir. Voy a decirlo muy claramente y siempre respetando las distintas posiciones, pero desde lo que es el planteamiento del programa del presidente Kast. Nuestro diagnóstico es que la riqueza no se crea con más gasto público. Nuestro diagnóstico es que el bienestar no se logra por decreto ni por leyes. Nuestro diagnóstico es que la prosperidad viene cuando la economía crece, cuando hay inversión y cuando aumenta el empleo. Nuestro diagnóstico es que la mejor defensa para lograr el bienestar es un alto empleo que obligue a los empleadores a competir porque se puede ir el trabajador. Ese es nuestro planteamiento, no es seguir con la situación actual. Aquí se ha hablado de que un posible ajuste está causando una recesión. Quiero decirles que el ajuste ni siquiera ha comenzado porque es un decreto que recién se va a aplicar durante el resto del año. Pero lo que sí llama la atención es que en un contexto en que el gasto público está creciendo 5% en promedio móvil de 12 meses, el IMASEC esté cayendo. O sea, ahí está la prueba final. Entonces, aquí lo que queremos es devolver el bienestar, devolviendo la inversión, las ganas de crear, de formar empresas, y el salario mínimo sí tiene un rol. El salario mínimo tiene un rol. Tiene un rol en tanto permite que en lugares tal vez más aislados, donde hay menos competencia, donde aún va a haber poca competencia, incluso en un escenario de mucho crecimiento económico, sea una protección. Pero cuando se pretende que el salario mínimo sea el instrumento con el cual podemos crecer o generar bienestar por decreto, ahí es donde tenemos una diferencia bien grande y es legítimo que la planteemos. Yo quise plantear esta visión porque no siempre se tiene la oportunidad de hacerlo.
Yendo ahora a algunas preguntas bien concretas, voy a tratar de repasarlas todas. Quiero partir por un punto de acuerdo que yo percibo, especialmente el planteamiento del diputado Ulloa y del presidente de esta comisión, y con el cual coincidimos plenamente. Y yo creo que aquí todos los que somos economistas coincidiremos también. El problema del empleo es un problema multivariado. Depende de los cambios tecnológicos, depende fundamentalmente del crecimiento económico, esa es la variable más relevante para generar demanda por el trabajo, y en el corto plazo también depende de los costos laborales. Como depende de muchas cosas, en economía aplicamos un principio que se llama el ceteris paribus, todo lo más constante. Nos toca tomar una decisión sobre una de las variables. Y respecto de esa variable, decimos, bueno, todo lo más constante, porque no vamos a cambiar el cambio tecnológico, no vamos a cambiar el crecimiento económico de la noche a la mañana. Sabemos que el crecimiento económico es mucho más importante que cualquier cosa en materia de determinación de empleo y remuneraciones, pero cuando nos toca tomar en estas circunstancias la decisión de salario mínimo, tenemos que considerar cuál es el efecto de esa única variable en este contexto. En ese sentido, con el máximo respeto, también quisiera rechazar la caricaturización que me pareció escuchar en algún minuto, que nosotros ofrecemos como única herramienta de empleo bajar los salarios. Eso nunca ha sido así. Lo escuché en alguna parte, no sé, no recuerdo bien de quién, pero quisiera decir claramente que ese no es el camino. El camino es el crecimiento y es la inversión. Ahora bien, aclarado eso, y yo creo que teniendo entre todos una visión multivariada, me voy a la relación causal. El slide que mostré eso ocupó una palabra especial y que no fue casualidad. Se asocian. Ocupamos esa palabra en especial porque, en particular, dado mi experiencia empírica en economía, le tengo muchísimo respeto a los datos y a las relaciones. Y si hay algo difícil en economía es encontrar una relación causal. Pero lo que sí es que hay una asociación. Y por eso que hablé yo de prudencia y cautela. O sea, habiendo esta asociación y habiendo esta tasa de desempleo y habiendo la situación que tenemos, nos pareció que es una señal de cautela fijar esto en este número. Se preguntó un par de veces por se habló de la oferta que se había hecho a la CUT. Yo quisiera decir lo siguiente. Nosotros partimos en este número, que es lo que estamos diciendo, siempre pensamos en el IPC, pero buscamos activamente un acuerdo, porque pensamos que hay un valor en el acuerdo. Y por lo tanto, estamos dispuestos, pensamos que le hace bien al país un acuerdo, y en ese sentido fue la propuesta. No es una propuesta de que nos convenía esto, era un número con el cual pensábamos que podíamos construir algo más de valor. Y por lo tanto, si aquí viniera la CUT y reflexionara sobre esa propuesta y nos pusiéramos de nuevo y planteáramos un acuerdo, esa propuesta estaría arriba de la mesa de todas maneras y se acercaba a los 20.000 pesos, porque lo que buscaba era adelantarse a lo que percibíamos podía ser alzas de precios futuras. Buscábamos también en ese acuerdo tratar de conformar una regla para los siguientes 24 meses y dar también una señal de estabilidad. Por lo tanto, nosotros en el contexto de buscar un acuerdo, sí, por supuesto que estamos llanos a eso, y desde luego al final esta es una decisión que la tiene que tomar el Parlamento, son ustedes toman la decisión de los votos, pero quiero dejar muy claro que si se retoma la voluntad de un acuerdo, estamos plenamente disponibles, porque valoramos mucho más, aun cuando exceda los cálculos en el margen, mucho más que la decisión sea con un acuerdo, especialmente un acuerdo entre el gobierno y la CUT, a que sea un tira y un toma y daca en esta negociación. Ahora, dicho eso, quisiera después tocar un par de temas adicionales. Ya me he referido bueno, el tema, se señaló el diputado Cuello que el ajuste fiscal está generando desempleo. La verdad es que no hay ajuste fiscal todavía. Lo que está generando desempleo es el sistema que venimos trayendo desde antes y es el desempleo que hay. Después se señaló que por qué no habíamos ocupado el IPC de abril, y yo quiero decirle que el IPC de abril todavía no se publica, entonces no lo podemos ocupar.
ese es el motivo. O sea, ocupamos el último IPC disponible. Se publica el viernes. ¿Perdón? Respecto a la pregunta de la diputada Sandón, me parece extremadamente relevante. Extremadamente relevante porque hay distintas cifras. Hay una cifra que uno puede tomar directamente y que viene de básicamente de los datos del seguro de cesantía. Y cuando uno toma esos datos, básicamente llega a que aproximadamente 900.000 personas ganan entre 0,9 millones y 1,25 millones, y normalmente eso se toma como referencia que puede estar, de hecho está por arriba perdón, 0,9 veces el ingreso mínimo y 1,25 veces el ingreso mínimo, y eso se toma como una referencia a las personas que están sujetas a eso. Sin embargo, hay una serie de otras encuestas que también hay que tomar en cuenta, sobre todo en un mundo de cierta informalidad. Hay ciertos rubros, hay que recordar, que tienen como práctica, y una práctica usual, el rubro gastronómico es uno de ellos, donde la persona gana el mínimo, pero tiene la propina. Entonces a veces el sueldo vía propina es un sueldo que se compensa. No estoy minimizando la importancia del salario mínimo, pero también eso genera otros números, y creo que hay mucho más que investigar y que aprender de esto. Quisiera señalar también, respecto al impacto de las 40 horas, puede ser que acá el cálculo nuestro esté a lo mejor maximizando el impacto, sí, puede ser, pero por otro lado tampoco se puede minimizar. Esto no se resuelve todo con productividad. De hecho, si se resolviera todo con productividad no habría habido que hacer una ley, digamos, de 40 horas. O sea, las personas que lograban hacerlo por productividad ya habían tenido la jornada de 40 horas, y muchas empresas la tenían. Pero cuando tú fuerzas a una empresa, lo que encuentras es que no es que desde el Congreso se le encontró una solución al problema de la empresa, se le impuso un costo que a lo mejor no es directo, no es exactamente proporcional, pero sí es relevante. Después tenemos otras consultas. Nos referimos a la propuesta anterior. Yo creo que aquí tenemos creación de empleo. Los gatillos. Bueno, los gatillos yo creo que son un tema que desde luego que podemos considerar, especialmente dado que cuando se presenta el proyecto nosotros no tenemos el dato de IPC de abril, y cuando terminemos de procesar esto vamos a tener el dato. Entonces, de hecho es un tema que podemos considerar, y por lo tanto entregar algo que sea lo más actualizado posible. Eso desde luego. Y yo no sé si usted tiene algo, ministro, que agregar acá. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el ministro Rau, y después, muy brevemente, para pasar a la toma de acuerdo, Presidente, el diputado Cuello. Y si me efectivamente, queda dispensado. Yo tengo que partir a la sala. Así es, tenemos sesión especial, así que... Excuso, por favor. Ya. Entonces, ministro Rau, si me permite, antes de que parta, ministro, diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Es muy breve. Mire, es que el ministro ha señalado algo muy interesante respecto a que el ajuste realmente no se está produciendo. Entonces, quiero también plantear la interrogante, porque en realidad lo que está pasando es que de facto se está produciendo un ajuste. Por ejemplo, acá en Valparaíso, la escuela de niñas Ramón Parra Luco, no se le repara el techo para que no se llueva porque la DPS no autoriza los recursos, o no se pone alcantarillado a la escuela Julio Guillén de Peñuela. Entonces, de facto se están deteniendo proyectos que la DPS no autoriza, y en consecuencia eso significa que se está produciendo un ajuste, una condición de gasto que es necesario para la gente, en este caso para las niñas y niños, que se hace, digamos, al margen de lo que está en la Contraloría. Entonces, muchas gracias, diputado Cuello. Hecho el punto. Y también muy brevemente, por favor, y va a ser en lo último, la diputada Sandón. Solo pedirle por su intermedio a las autoridades, por favor, que si vamos a negociar y si hay disponibilidad, lo hagamos en esta Cámara y no nos aparezcan después con un domingo 7 en el Senado, que siempre nos hacen la misma. O sea, nosotros nos desgastamos y después las flores se las llevan los senadores. Muchas gracias. Por favor, que esta vez nos llevemos nosotros las flores. Muchas gracias, diputada. Lo siento, pero nos estamos quedando. Sí, nos estamos quedando sin tiempo, diputado. Le expliqué durante las exposiciones que tenemos un tiempo acotado. El ministro tiene que partir por una sesión que esta misma Cámara ha citado, y lo ha citado. Entonces, ministro, la palabra finalmente, y queda dispensado.
solamente aclarando, diputado Cuello, las restricciones que hay hoy día son todas obedeciendo a decretos modificatorios del presupuesto que se tomaron, de hecho, en el gobierno anterior durante los meses de febrero y marzo. Y recién los decretos modificatorios de este gobierno empiezan a regir de ahora en adelante. Por lo tanto, esas restricciones que usted señala no obedecen al ajuste del gobierno, sino que a decisiones tomadas previamente. Gracias. Ya, muchas gracias, ministro. Lo siento mucho, diputado, pero ya abrimos la palabra, usted ha tomado la palabra en varias oportunidades. Vamos a tener la oportunidad de contar nuevamente con la autoridad de gobierno que ha dispensado, ministro. Tiene la palabra muy brevemente, por favor, ministro Raúl. Sí, gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar también y voy a contestar la pregunta de la diputada Yomans, que me parece que es importante aclarar eso. En primer lugar, nosotros tuvimos una serie de reuniones con la CUT, 4 reuniones por salario mínimo. Nosotros tuvimos antes la sesión del mes de abril del Consejo Superior Laboral, retomando en el fondo, ¿cómo se llama?, cuando asumimos. Y ahí nos dimos cuenta que el Observatorio de Ingreso y Costo de la Vida, que se crea al amparo del Consejo Superior Laboral en la ley que usted menciona, no se había creado y de hecho el reglamento no estaba listo. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo con la CUT, entre otros acuerdos, dentro de esta mesa, es que en la próxima sesión, que es el último lunes de mayo, en el fondo llevar un reglamento construido para crear definitivamente el Observatorio de Ingreso y Costo de la Vida como mandata la ley. Ese es un rezago que nos tocó básicamente asumir. Y acordamos otras cosas más, reinstauramos la mesa Sala Cuna con la CUT, que tuvimos la primera sesión hace 2 semanas, también estaba el tema del tercer tribunal laboral que fue retomado, y bueno, en otras materias no se llegó a acuerdo y bueno, tampoco en el guarismo. Yo sé que estamos súper mal de tiempo, presidente, pero quería al menos contestarle eso a la diputada Yomans. No sé si me queda más tiempo para algo. Ministro, la verdad es que nos quedan 8 minutos en este reloj, 4 minutos en el 6 minutos en el de allá. El tema, diputada Yomans, es que necesitamos adoptar un acuerdo para las próximas sesiones, porque este proyecto cuenta con urgencia. ¿Tiene el micrófono prendido, ministro? Cuenta con urgencia. La urgencia calificada de suma nos entrega a la comisión 8 días máximo para la tramitación. No tenemos más que 8 días. Y luego de eso tiene que pasar a la sala. Y esa tramitación incluye las audiencias públicas que podamos acordar, incluye también la votación en general y la votación en particular. Entonces, le voy a dar la palabra a la diputada Yomans, pero por favor muy breve para que alcancemos a tener la discusión respecto del trámite del proyecto. Es que de lo que entiendo que me está diciendo el ministro es que entonces el Consejo Superior Laboral no conoció de la propuesta que se presentó acá de salario mínimo. Eso es lo que me está ratificando. Es decir, no tuvo una citación, no fue la instancia, porque el artículo 7 es imperativo, presidente. Lo que dice textualmente, y consultará al final del artículo, y consultará para su elaboración las sugerencias del Consejo Superior Laboral, cosa que, entiendo, ratificado por el ministro, no ocurrió. Sí, y por lo tanto quisiera solicitar a la comisión que oficiemos a la Contraloría General de la República. Muchas gracias, diputada Yomans. Solicito unanimidad para ese acuerdo. No hay unanimidad. ¿Puede tomar la votación, secretario? Los señores diputados que estén de acuerdo con la propuesta de la señora Yomans en cuanto a oficiar a la Contraloría General de la República, si no se levantan la mano. Los señores diputados que estén en contra de la propuesta de la señora Yomans, si no se levantan la mano. 6 votos a favor, 7 en contra, el presidente rechazado. Muchas gracias, secretario. Pasando a la toma de acuerdo respecto de las sesiones que vienen. Como les explicaba, tenemos 8 días máximo para tramitar el proyecto, 8 días que se cuentan desde el momento en que se ingresó la urgencia. O sea, a partir de hoy día tenemos 8 días máximo, lo que nos entrega como plazo fatal el jueves de la próxima semana. Perdón, el martes de la próxima semana. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Lo que yo les quería proponer es que, atendida la urgencia que tiene este proyecto, nosotros tenemos la posibilidad de acordar sesiones en horario de sala. Entonces, que pudiésemos tener una sesión el día de mañana,
en paralelo a la sala de 10:30 a 12:30. El día lunes 11, de 11 de la mañana a 12 del día, y en este caso requeriría también el acuerdo para que funcionara la comisión en Santiago. Y el día martes en el horario normal de la comisión para que podamos votar en general y en particular. Y a su vez, al tiro de la palabra, diputada. A su vez, para la propuesta de invitados yo le propongo hacer un equilibrio a la comisión en la que recibamos una propuesta, en cada sesión, una propuesta de invitados de los parlamentarios de oposición, en la medida que puedan coordinarse, si no veremos que ojalá puedan venir la mayor cantidad de invitados. Y una, lo voy a invitar al Pollo Gallo, diputado. Y una propuesta también en la misma sesión de invitados de parte de los parlamentarios de oficialistas, digamos. En ese caso, para la sesión de mañana, aprovechando que tenemos representantes de la CUT aquí de manera informal, digamos, presente, me gustaría proponer, y en el fondo ya quedan avisados de facto, pero también vamos a enviar las invitaciones, que el día de mañana recibamos a la CUT como primer invitado, y en segundo lugar podamos recibir como invitados a la señora Bettina Horst de Libertad de Desarrollo, con esas dos sesiones para que tengamos el día de mañana de 10:30 a 12:30 en paralelo a la sala. Sí, doy la palabra al diputado Sandón. No, que me gustaría, yo creo que si hay alguien que está autorizado para hablar de este tema es David Bravo. Entonces me gustaría si lo pudiéramos, además que es bastante transversal. Ya. No crea. No, ¿Cómo? sí. Tomo por lo menos y hago propio la propuesta de la diputada Sandón, entonces, de esta comisión en horario de sala, o sea, de 10:30 a 12:30, y mañana comenzaríamos con, por lo tanto, con el señor Bravo, como lo propone la diputada Osandón, y con la CUT. Y los otros invitados los veríamos después para que tengamos tiempo de confirmarlos. Tiene la palabra el diputado Schubert. Gracias, presidente. Solo hacer una acotación respecto del día lunes. Me parece muy bueno su planteamiento, pero los que viajamos de regiones el día lunes no alcanzamos hasta las 11. ¿Es posible que se desplace de 12 a 1, por ejemplo, en vez de ser de 11 a 12? Esa es mi única sugerencia. Gracias. Sí, a ver, el tema es que el día lunes nos complica a todos después la avenida Santiago, o sea, de Santiago a Valparaíso. Y también complica el traslado de la propia secretaría que tiene sesión 10 para las 3. Entonces, es el único que yo les pediría hacer un esfuerzo. Yo sé que para quienes vivimos a 15 o 20 minutos del ex Congreso en Santiago es más cómodo, pero les pediría ese esfuerzo. Hecha la propuesta, si es que no hay más palabras, me gustaría someter la votación. Diputada Yomans. Es que acá hablando también con los miembros de la CUT, estamos citando para mañana, yo creo que es igual importante tener en consideración sus tiempos y están complicados para mañana, en la mañana, entonces buscaría otra fecha para ellos al menos. Y yo también quería proponer, a propósito de tener como distintas visiones, el ex jefe de División de Políticas de Empleo, Fidel Bennett, para que pueda exponer. Ya. Sí, todavía no hemos tomado ningún acuerdo. Sí, diputada Juve. Es que a propósito de lo que dice la diputada Yomans, yo no sé si con tan poco tiempo de anticipación, así son las 7:20 de la tarde, van a poder asistir los expositores para mañana a las 10:30 de la mañana. O sea, eso yo creo que va a ser un problema, no solamente me imagino que para quienes están, imagínense que los de la CUT están acá, los demás ni siquiera saben que los vamos a citar. Entonces creo que va a ser medio complicado lo logístico, comparto con la diputada Yomans. Ya, entonces estoy tratando, diputado, les pido poner atención. Entonces, atendía las prevenciones que varios hacen respecto de los horarios y de la anticipación a la citación, y considerando que tenemos un plazo acotado, la otra opción sería que sesionáramos el lunes en paralelo a la sala en la tarde acá. Eso sería, y les damos media hora a cada uno de los invitados, y así el lunes podríamos tener 4 invitados, 2 invitados de cada lado, y el martes citados entonces en horario normal a votar en general y en particular. A la secretaría los nombres. ¿Solo Sí. sesión lunes en la tarde?
Solo sesiones lunes y martes en la tarde. Presidente, iba a proponer una sesión más por si es que no alcanzamos, que puede ser el martes en paralelo a sala, y después en la tarde tenemos la votación en la mañana. Tiene toda la razón que es bastante prudente el día martes en paralelo a la sala, entonces, pero hagamos lo siguiente. Les propongo lo siguiente, y esta es mi oferta final, digamos. No, esta es mi propuesta. Lunes en paralelo a la sala y martes en el horario normal. Si el lunes en la sesión nos quedan invitados pendientes de los que tengamos, de los 4 que invitemos, haya 1 o 2 que queden pendientes, ahí podemos acordar en esa sesión, si es que sesionamos paralelo el día martes. ¿Estamos todos de acuerdo? Los invitados por el momento sería el día lunes, me imagino que la CUT sí tiene posibilidad de llegar, sería David Bravo, sería Fidel Bennett, y a mí me gustaría invitar también diputado, por favor, me gustaría invitar a representantes de las pymes. Hay varios que vienen siempre, que es con APYME, ¿cierto? Ahí buscar quienes tienen tiempo de venir. Entonces, ahí la palabra, diputado Pinilla. Propuesta de invitado. Bueno, hace un tiempo atrás la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica entraron en la discusión del salario ético y hizo bastante sentido a la comunidad para dar un tema de fondo. Considerando las características de este gobierno, ¿cierto? Creyente, creo que podríamos invitar a Monseñor Chomalí y a un pastor de la Iglesia Evangélica. Tengo una propuesta a don Emiliano Soto, obispo emérito de la Mesa Ampliada de la Iglesia Evangélica y Pastores de Chile. ¿No es? Ya. Sí. Hago esa propuesta. Mire, hay que también considerar que, diputados, primero les solicito el acuerdo para los horarios de las sesiones según lo que hemos establecido. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo, exactamente. Claro. Y en segundo lugar, respecto de las invitaciones, manteniendo la ecuanimidad de invitados de diputados oficialistas, invitados de diputados de oposición, vamos a enviar todas las invitaciones que se nos soliciten. Les pido por favor que no pase lo que pasó en la Comisión de Hacienda, en donde llegaron 14 invitados, un puro diputado, por favor, que escojan bien a quienes quieren invitar, porque muy probablemente algunos de los que invitemos no puedan llegar ese día. Entonces ahí vamos a ir armando la tabla en ese sentido. ¿Hay acuerdo con eso también? ¿Sí? Por lo menos tenemos ya fijo CUT. Sí, tenemos fijo CUT, Bravo, con APYME y Bennett. Y el resto, y Libertad y Desarrollo. Y el Instituto de Igualdad. Entonces ahí tenemos ya 6 opciones de invitados. Sí. La sección del lunes. Sí, sí. Y después vamos a ver quiénes nos quedan pendientes. Sí. Ya, ¿hay acuerdo entonces para tener esa facilidad de poder acomodar los invitados que puedan venir? Pero, ¿hay acuerdo? Sí, solamente quería agregar a Conupia. Sí, diputado. Por las pymes, a Conupia. ¿A quién? Conupia, de las pymes. No le escucho. Ya, Conupia. Ya, sí, envíelo también a la comisión. Okay. Y finalmente, esto va a depender, señor secretario, confíeme. Esto va a depender en la medida que puedan venir algunos, no todos van a poder venir. Existe también, y una de las propuestas que yo tengo, al Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, que reúne también a distintas organizaciones de pymes. A ellos también me gustaría incluir, señor secretario, en la medida que puedan venir. ¿Hay acuerdo entonces respecto a todos estos invitados? Sí. Ahora, presidente, ¿hay acuerdo? Se acuerda, muchas gracias. Presidente, si me permite. Tiene la palabra el señor secretario y con esto terminamos. Hay que tener presente que estas son todas asistencias presenciales. Ya las asistencias telemáticas no se admiten en la Cámara. O sea, todos los invitados debían estar presenciales el día de la sesión. Le agradezco enormemente por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. No se puede ya.